Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, rebosante de energía positiva y un sinfín de cosas buenas. Yo por mi parte sí que lo estoy, porque hoy tenemos un vídeo que, madre mía, sé que va a hacer vibrar a más de uno. Si eres fanático empedernido de las series turcas, si el romance te consume, si crees en el amor verdadero y sobre todo, si has sucumbido al encanto de una pareja en particular que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, entonces prepárate, porque lo que te voy a contar. Bueno, digamos que Italia está temblando en el buen sentido, claro. El Coliseo, la Torre de Pisa y el mismísimo Vesubio están sintiendo la onda expansiva de esta noticia. Sí, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Esa pareja que nos hizo soñar despiertos en Erkenci, que nos robó el aliento con la palpable, casi tangible, química que desprendían en pantalla, y que bueno, aunque su relación personal no haya sido precisamente un camino de rosas, como suele ocurrir en la vida real, ¿verdad? Siguen siendo dos figuras que nos fascinan, nos hipnotizan, nos hacen fantasear y sobre todo, nos obligan a preguntarnos, ¿qué están haciendo ahora? ¿Sus caminos volverán a cruzarse? Existe, aunque sea una remota, ínfima, microscópica, posibilidad de, bueno, ya saben, de lo que todos los fans secretamente anhelamos. Pero antes de sumergirnos de lleno, sin salvavidas ni chaleco antibalas, en esta bomba informativa que tengo reservada para ustedes, quiero recordarles, con la insistencia de una abuela ofreciendo comida, que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismes de los buenos, por supuesto, de esos que no dañan a nadie, de las noticias frescas y jugosas sobre sus celebridades favoritas y, en definitiva, de un buen rato de charla amena y distendida, entonces no se olviden, por el amor de Alá, de suscribirse. Activen la campanita, esa pequeña joya escondida que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, para no perderse ni una sola de mis exclusivas y por supuesto, dejen su like. Ese pequeño gesto que para ustedes no cuesta nada pero que para mí significa el mundo entero, si les gusta lo que van a ver. Su apoyo significa muchísimo para mí, me recarga las pilas al 100% y me motiva a seguir creando contenido de calidad, pensado y diseñado especialmente para ustedes. Así que suscríbanse, denle like y compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Demet y Can. Que se enteren hasta en el último rincón del planeta. Hagamos temblar las redes sociales. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, sin más suspense innecesario, aunque reconozco que me encanta mantenerlos en vilo, vamos al grano. Porque lo que les tengo que contar. ¡Ay, Dios mío! Prepárense para una sobredosis de emoción. Como todos ustedes ya saben a estas alturas, tanto Demet como Can son dos estrellas internacionales que brillan con luz propia. Sus carreras han despegado de una manera impresionante, catapultadas al estrellato absoluto gracias al éxito arrollador, al fenómeno global, que supuso Erkenci. Demet ha continuado protagonizando series de televisión muy populares y aclamadas en Turquía, cosechando éxitos tras éxitos y demostrando su versatilidad y talento actoral. Además ha incursionado en el fascinante mundo del cine con resultados muy positivos, consolidándose como una de las actrices más importantes de su país. Can, por su parte, después de un tiempo alejado de las pantallas turcas, de una merecida pausa para recargar energías y explorar nuevos horizontes, ha triunfado, y de qué manera, en Italia, convirtiéndose en uno de los actores más queridos y reconocidos del país, un verdadero ídolo de masas. Y es precisamente en la bella Italia, en la tierra de la pasta, la pizza, el Coliseo y la Fontana di Trevi, donde radica el quid de la cuestión, el meollo del asunto, la madre del cordero. Vamos, el bombazo que va a hacer explotar sus cabezas. Hace apenas unos días, empezaron a circular rumores, chismes, cotilleos, llámenlo como quieran, a mí me encanta la palabra cotilleo, tiene un sabor especial en las redes sociales italianas, alimentados por fans incondicionales y por algunos periodistas especializados en el mundo del espectáculo. Al principio eran solo susurros, insinuaciones sutiles, comentarios al pasar, como quien no quiere la cosa. Pero poco a poco esos susurros se fueron convirtiendo en un murmullo creciente, luego en un rum persistente, hasta que finalmente... ¡Boom! La bomba explotó. El volcán entró en erupción. El Big Bang se repitió. ¿Y cuál es esa noticia que ha revolucionado Italia, y que amenaza con dar la vuelta al mundo? Pues bien, según fuentes, supuestamente cercanas a la producción de una nueva serie italiana que está preparando una famosa y prestigiosa cadena de televisión,
no voy a dar nombres, que luego me demandan. Demet Özdemir. Atención. Agárrense fuerte a sus asientos. Estaría en avanzadas negociaciones para unirse al elenco principal de la serie. Sí, lo han oído, o más bien, lo han leído correctamente. Demet Özdemir, la mismísima Sanem Aydin, podría estar a punto de empacar sus maletas, cruzar fronteras, aprender algunas frases en italiano y mudarse a Italia para trabajar junto a... Redoble de tambores, por favor. Que suenen las trompetas. Que repiquen las campanas. Can llaman. ¿Pueden creerlo? Yo todavía no me lo creo. Estoy al borde de un ataque de nervios. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, estarán pensando, pero si Can tiene pareja. Demet está casada. Esto es una locura. Y sí, es absolutamente cierto. Ambos han rehecho sus vidas, han encontrado el amor, o al menos eso parece, porque en el amor nunca se sabe, y han formado sus propias familias. Pero... Siempre hay un pero, ¿verdad? Hay algo en Demet y Can que simplemente no se puede ignorar, una fuerza invisible que los une, un magnetismo irresistible que los atrae. Esa química explosiva, esa conexión innegable, esa chispa que prendió la pantalla en Erkencicus trascendió los límites de la ficción y quedó grabada a fuego en la memoria de todos los que vimos la serie. Es algo que va más allá de la actuación, es algo que se siente, que se respira, que se vive. Además, no podemos olvidar que tanto Demet como Can son, ante todo, actores profesionales, personas dedicadas a su trabajo con una gran ética profesional. Saben perfectamente cómo separar su vida personal de su vida profesional. Y aunque trabajar juntos después de todo lo que ha pasado entre ellos, después de los rumores, las especulaciones y las idas y venidas, podría ser un desafío mayúsculo, una prueba de fuego, también podría ser una oportunidad única para demostrar su madurez, su profesionalismo y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué tipo de serie sería esta que, con la magia de un cuento de hadas, los reuniría en Italia? Bueno, la información que tengo es por el momento un tanto vaga, imprecisa, nebulosa. Pero según mis fuentes, que insisto son de dudosa fiabilidad, parece que se trata de una comedia romántica, un género que le sienta como anillo al dedo, ambientada en la hermosa, pintoresca y soleada costa italiana. La historia giraría en torno a dos personas que se conocen de manera accidental, fortuita, inesperada y que, a pesar de sus evidentes diferencias, de sus personalidades opuestas y de sus mundos completamente distintos, se enamoran perdidamente, irremediablemente sin poder evitarlo. ¿Les suena familiar? ¿Les recuerda a algo? Sí, lo sé. Es un argumento bastante común, un cliché recurrente en las comedias románticas. Pero con Demet y Can en los roles protagónicos, con su carisma arrollador y su química innegable, estoy absolutamente segura de que la serie tendría un toque especial, una magia única, una chispa diferente que la haría irresistible para el público. Sería como añadir un ingrediente secreto a una receta tradicional, algo que la transforma en una experiencia culinaria inolvidable. Ahora bien, es fundamental, imprescindible, crucial, recalcar que, por el momento, todo esto son solo rumores, especulaciones, habladurías. Ni Demet ni Can han confirmado ni desmentido nada. Han guardado silencio, han optado por la discreción, han preferido no alimentar la polémica. Pero el hecho de que la noticia haya resonado con tanta fuerza, con tanta intensidad, en los medios italianos y en las redes sociales, el hecho de que haya generado tanta expectación y tanto revuelo, indica que algo hay de cierto en todo esto. Donde hay humo hay fuego, dice el refrán. Y si finalmente, contra todo pronóstico, se confirma la noticia, ¿qué significaría para Demet y Can? Sería una oportunidad para reavivar viejas llamas, para retomar una historia inconclusa, para darle un nuevo final a un cuento que parecía haber llegado a su fin. O simplemente una manera de demostrar que son capaces de trabajar juntos, de dejar atrás el pasado, de superar rencores y de construir una relación profesional basada en el respeto y la admiración mutua, sin importar lo que haya pasado entre ellos en el pasado. Personalmente confieso que me encantaría, me fascinaría, me emocionaría verlos juntos de nuevo en pantalla. No solo por la nostalgia que nos produce Erkencicus, por los recuerdos imborrables que nos evoca, sino también por la curiosidad de ver cómo ha evolucionado su química, cómo ha madurado su dinámica y cómo han cambiado sus vidas después de tantos años. Sería como ver el reencuentro de dos viejos amigos, de dos almas gemelas que el destino separó pero que de alguna manera, siempre estuvieron destinadas a encontrarse.
Además, no podemos negar, ni aunque quisiéramos, que una serie protagonizada por Demet y Can en Italia sería un éxito asegurado, un bombazo a nivel mundial. Tendría una audiencia masiva tanto en Turquía como en Italia y en el resto del mundo. Sería un evento televisivo que nadie, absolutamente nadie, querría perderse. Los ratings se dispararían, las redes sociales colapsarían y los fans enloquecerían de felicidad. Pero más allá del éxito comercial, del impacto mediático y de la euforia de los fans, creo que esta serie también podría ser una oportunidad única para que Demet y Can se reconcilien, no necesariamente en el plano amoroso, aunque quién sabe, todo es posible en el amor, sino al menos en el plano profesional y personal. Podría ser una manera de cerrar un capítulo de sus vidas, de sanar viejas heridas, de perdonar errores del pasado y de seguir adelante con una actitud más positiva, constructiva y optimista. Sería como escribir un nuevo final para su historia, un final feliz en el que ambos aprenden a convivir, a respetarse y a admirarse, a pesar de todo lo que ha pasado entre ellos. ¿Y qué piensa la pareja actual de Can Yaman sobre todo esto? ¿Cómo se ha tomado Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana, la noticia de que Demet Özdemir podría estar a punto de trabajar con su pareja? ¿Sentirá celos? ¿Se sentirá amenazada? ¿Verá en Demet una rival peligrosa? Esa es otra pregunta que nos hacemos todos, con la misma curiosidad con la que esperamos el estreno de nuestra serie favorita. Como saben, Can está casado con... Bueno, aquí la información es un poco confusa, algunos dicen que está casado, otros que solo está comprometido, digamos que tiene una relación seria, estable y comprometida, una mujer italiana llamada Diletta Leotta. Diletta es una famosa presentadora de televisión, una periodista deportiva muy conocida y una figura muy popular en Italia. Es guapa, inteligente, exitosa y tiene una legión de fans que la adoran. ¿Cómo se tomará Diletta la noticia de que Demet Özdemir, la exnovia de su marido, la mujer con la que compartió una química explosiva en pantalla, podría estar a punto de trabajar codo con él? ¿Sentirá inseguridad? ¿Temerá que Can vuelva a sentir algo por Demet? Es difícil saberlo. Diletta siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación con Can y no suele hablar mucho sobre su vida privada. Es una persona discreta, reservada y que prefiere mantenerse alejada de los escándalos y los rumores. Pero es evidente que la noticia no le habrá hecho ninguna gracia. Seguramente habrá sentido un escalofrío, un ligero temblor, una pequeña punzada de celos. Es algo inevitable, humano. Y lo mismo se puede decir del marido de Demet, el cantante Oğuzhan Koç. Oğuzhan es un hombre muy discreto y reservado, un artista talentoso y respetado en Turquía. Es conocido por su música, por su voz y por su personalidad amable y sencilla. Pero seguramente no le hará ninguna gracia que su esposa esté a punto de trabajar con su exnovio, con el hombre con el que compartió una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. En fin, como pueden ver, todo esto es un auténtico culebrón, un drama con todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante semanas, meses o incluso años. Una telenovela turca digna de ser emitida en horario de máxima audiencia. Pero más allá del drama, del chisme y de la especulación, creo que es importante recordar que Demet y Can son dos personas de carne y hueso, dos seres humanos que han pasado por mucho en sus vidas. Han tenido altibajos, han cosechado éxitos y han sufrido decepciones, han cometido errores y han aprendido de sus experiencias. Han reído y han llorado, han amado y han odiado. Y ahora están en un momento de sus vidas en el que necesitan tomar decisiones importantes sobre su futuro, decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. Si finalmente deciden trabajar juntos en Italia, será una decisión que tendrán que tomar con mucha calma, con mucho cuidado y con mucha reflexión. Tendrán que sopesar los pros y los contras, evaluar los riesgos y las recompensas, analizar las posibles consecuencias. Y sobre todo tendrán que asegurarse de que están haciendo lo correcto para ellos mismos y para sus respectivas familias. Pero independientemente de lo que decidan, creo que es importante apoyarlos, respetarlos y comprenderlos. Son dos personas talentosas, trabajadoras y que merecen ser felices. Han dado mucho a sus fans y merecen que sus fans les devuelvan el cariño, el respeto y la comprensión. Y ahora, después de toda esta charla, después de haber analizado la noticia desde todos los ángulos posibles, quiero saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo en pantalla? ¿Creen que sería una buena idea que trabajaran juntos en Italia?
¿Cómo creen que se tomarían sus respectivas parejas la noticia? ¿Sería un éxito o un fracaso? ¿Reavivarían viejas llamas o simplemente demostrarían su profesionalismo? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber lo que piensan. Quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. Anímense a participar. Y mientras esperamos a que se confirme o se desmienta la noticia, la incertidumbre nos consume y la esperanza nos mantiene en vilo, podemos seguir disfrutando de las series y películas de Demet y Can. Podemos revivir los momentos mágicos de Erkencicus, podemos recordar las escenas más románticas y divertidas, podemos suspirar con cada beso y con cada abrazo. Y podemos soñar con un futuro en el que, quién sabe, tal vez los veamos juntos de nuevo, tal vez los veamos protagonizando una nueva historia de amor, tal vez los veamos felices y realizados. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes, ha sido un placer leer sus comentarios y ha sido un placer sentir su apoyo. Resumiendo, hoy hemos hablado de la bomba que ha sacudido Italia, y que ha puesto en vilo a los fans de todo el mundo, la posible reunión de Demet Özdemir y Can Yaman en una nueva serie italiana. Hemos analizado los pros y los contras de esta posible reunión, hemos especulado sobre la reacción de sus respectivas parejas, hemos imaginado cómo sería la serie y, sobre todo, hemos compartido nuestra ilusión, nuestra curiosidad y nuestra esperanza por verlos juntos de nuevo en pantalla. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber lo que piensan sobre la posible reunión de Demet y Can. ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que sería una buena idea? ¿Les gustaría que volvieran a enamorarse? Déjenme sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles, con la insistencia de un vendedor puerta a puerta, que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con todos sus amigos fans de Demet y Can y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se arrepentirán. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Adiós. Hasta la vista, baby. Que la suerte los acompañe.